Ok, ya. Ok, buen día. Nosotros les estaremos exponiendo el capítulo 1, 4, 5 y 6 del libro La educación obligatoria, su sentido educativo y social, escrito por José Jimeno Sacristán. Mi equipo está conformado por Herrera García, Brenda y Ariana, León Garnica, Irving Yael y Nieto Cruz, Abril Irene. Capítulo 1. La escolarización forma parte de nuestras vidas. La educación impartida en las instituciones escolares forma parte de esas realidades sociales casi naturales que constituyen en nuestras vidas y que se difuminan nuestra conciencia. Permanecen en las escuelas por un tiempo. Es una experiencia tan natural que podría cumplir de los significados que tiene la vida de las personas en las sociedades y en las culturas. Solo quienes no disponen de esta experiencia, por lo general, aprecian con más viveza el valor de su ausencia. Es como el aire, de cuya importancia y presencia solo nos damos cuenta cuando nos hace falta para respirar. Es un fenómeno que, con su expansión a toda la población y con su prolongación hacia edades más tempranas y también hacia edades avanzadas de la vida de las personas, está cobrando importancia social de primer orden en la vida de los sujetos, de las familias y de la sociedad entera. Hoy la escolarización, la que es obligatoria en particular, es un rasgo que se ha universalizado en las diferentes sociedades y culturas, imágenes que actúan de manera implícita y explícita en la formación de las aspiraciones que tenemos como individuos y como sociedad. Para poder llegar a ser diferentes, mejores, hemos llegado a considerar formador de una vida más plena y de más calidad en las sociedades avanzadas y que también debía ofrecerlo a todos bajo el estado de bienestar. Capítulo 4. La educación obligatoria y el optimismo acerca del progreso. La creencia en el principio de que todos son educables en alguna medida. La primera manifestación del optimismo, que se deriva de la idea de progreso, se expresa de haber convertido la educación obligatoria en un derecho de todos, la cual implica el supuesto de que todo ser humano puede mejorar, puede ser educado y por tanto tiene que recibir la educación. La ubicación del individuo en la sociedad y en el mundo queda a su merced de lo que él haga y construya. El ser humano puede mejorar, por tanto todos deben hacerlo en alguna medida y es preciso facilitarlo. Este optimismo antropológico parte del hecho básico de la plasticidad humana que se evidencia desde el nacimiento. Plasticidad quiere decir que el ser humano es moldeable en direcciones diversas en su desarrollo y que por tanto puede ser guiado. En la escuela obligatoria todos deben progresar, todos deben crecer sin exclusión alguna. La historia del progreso inclusor está hecha de luchas sociales y políticas por desterrar privilegios y por el reconocimiento de la igualdad como posibilidad y como realidad. Un camino para la igualdad y para la inclusión social. La desigualdad implica distancia entre unos y otros, la exclusión supone un alejamiento irrecuperable, la degradación de excluido que pasa a la categoría de negado. La escolarización obligatoria es solo uno de los posibles medios para recorrer el camino hacia la igualdad, pero si cualquier individuo o grupo constituido por alguna condición, género, clase social, etnia, modo de vida, etcétera, recibe una educación diferente en extensión y en calidad a la que disfrutan todos, o si no recibe ninguna, entonces seguro que se acentúa la desigualdad entre unos y otros. ¿Caduca la esperanza en el progreso apoyado en la educación? Es incuestionable que el proceso educativo ganará con la descolarización de la sociedad, aun cuando esta exigencia les suene a muchos escolares como una traición a la cultura, pero es la cultura misma la que está siendo apagada hoy en las escuelas. Capítulo 5. La educación obligatoria. La educación obligatoria, escolaridad igual para sujetos diferentes en una escuela común. La educación debe ser única y la misma para todos. El cuidado de ella debe ser común y no privado. El derecho básico para cada individuo es la educación, la cual debe ser integradora para todos. ¿Cómo lograr la universalización respetando el principio de igualdad?
Es un reto tan difícil como atractivo, ya que la respuesta a la diversidad de distintas creencias, ideas, valores, nos lleva a la naturalidad de las diferencias. La naturalidad de las ideas. Establece que, en primer lugar, que todos deben ser encaminados con los mismos fines de la ciencia, costumbres y santidad. En segundo lugar, sea cualquiera la diferencia que es humana. Y en tercer lugar, la diversidad de cualidades no es sino un exceso o defecto de la armonía natural. La naturalidad de las ideas. La idea de buscar el mismo fin de la educación, admitiendo que todos somos iguales y tratando de hacer compatible esta idea, ha sido un poco complicado, ya que la variedad humana es inherente, se presenta de dos maneras. En el plano individual se presenta la inconsistencia en el modo de ser y comportarse, ya que cambiamos constantemente. Se trató de imponer regularidades, de esta forma sería más fácil anticipar y el comportamiento de las demás. La diversidad que existe en el mundo ha traído desigualdad, ya que no solo es irrepetible, en muchos casos lo es de poder llegar a ser, de tener más o menos posibilidades, los bienes sociales, económicos y culturales. Lo diverso en condiciones de igualdad es tolerable y en ocasiones deseable. La diversidad se convierte en problema, el gusto por la normal o el nivel. En la escuela es difícil ser singular en algo sin recibir presiones para dejar serlo bajo la amenaza de ser clasificado como atípico, ya que en la escuela no se admiten gradas muy distintas de logros en los objetivos comunes. La función disciplinante que se emplea es normalizadora. La intención es conseguir otras formas de carácter más técnico para llevar a término la normalización no represora. Cuando la escolaridad se hizo realmente obligatoria para todos, trajo consigo el éxito y la exclusión. La diversidad se convierte en problema, el gusto por la normal o el nivel. Cuando la escolarización universal no es real, la exclusión de los que no superan la norma no es necesaria, pero cuando la obligatoriedad se hace efectiva, aparece la idea del fracaso escolar, que a la larga se convierte en una forma de exclusión que afecta a los alumnos. Es una ironía cruel que después de pasar numerosos años estudiando, se pueda decir al sujeto que queda excluido y que es un fracasado. Es tan grave este problema que no solo se convierte en una disfuncionalidad de las instituciones escolares, sino en un problema social que delata el fracaso de la escuela a toda la diversidad de la población escolar. O sea, esto no sucede solo en una escuela, sino que ha sucedido en varias escuelas y es el clasificar a los alumnos. Gradar la escolaridad obligatoria facilita el progreso ordenado, pero regula un ritmo para los estudiantes que son desiguales. Toda clasificación tiene dos efectos sobre la percepción y manejo de las escuelas en la heterogeneidad de estudiantes. Al distribuir en categorías o niveles a los individuos, la diversidad es absorbida o normalizada por los mecanismos de poner a cada uno en la categoría que les corresponde. Al no ser así, formula ruido molesto a todo el engranaje escolar y a las prácticas de los profesores. Graduar la escolaridad obligatoria facilita el progreso ordenado, pero regula un ritmo para los estudiantes que son desiguales. La diversidad en la escolaridad prolongada y universalizada da lugar al establecimiento de niveles de excelencia, esperados como normales para los estudiantes. Al quedar la escolaridad estructurada en un orden lineal de periodos, se construye una idea de progreso lineal, al que se tiene que ver como natural y universal. Quienes salgan de este estándar normativo caen en la anormalidad, bien sea en su zona negativa y quien lo sigan bien en su zona positiva. Estos problemas ocurren en todo el sistema educativo, desde la escuela infantil hasta la universidad, pero su significado es muy diferente.
Formas de abordar la complejidad provocada por la diversidad. Los profesores no pueden quedarse en el papel de vigilantes en los procesos de clasificación de los buenos y de los malos estudiantes. Han de poner en práctica soluciones con una enseñanza estrictamente individualizada a través de planes de trabajo elaborados para alumnos determinados. Solo son tácticas y recursos viables para situaciones puntuales y para estudiantes con necesidades muy específicas. En los casos extremos, un currículum estrictamente común para todos. En los casos límites, será preciso establecer opciones o currícula para las necesidades particulares de estudiantes con retrasos muy destacables. Formas de abordar la complejidad provocada por la diversidad. 1. Debatir y lograr consensos acerca de lo que debe ser común para todos. Esta operación afecta a la política general y a la programación que realizan los centros. Tiene que dar respuestas al pluralismo social y cultural. 2. A la diversidad de los sujetos. Hay que responder con la diversificación de la pedagogía. Las tareas académicas definen modos de trabajar y de aprender, permiten utilizar diversos medios, crean ambientes de aprendizaje particulares y constituyen modelos de comportamientos en los que las individualidades se adaptan mejor o peor, hacer que a cada estudiante se le sitúe en condiciones didácticas para él, es decir, que siempre pueda obtener algún provecho de lo que haga, sea cual sea el nivel de competencias del que parta. 3. Centros y profesores. Tienen que hacer viable el libre progreso de los más capaces, alimentando los intereses del estudiante, abriéndole camino y proporcionando recursos. Tienen que trabajar con un alumno medio durante buena parte de su tiempo, lo cual no debe repercutir en el empobrecimiento de los mejores y en la desatención de los lentos. Querer enseñar a todos a la vez, pretendiendo que todos aprendan lo mismo en un mismo tiempo, es una aspiración que conduce a la exclusión de muchos, o a lo que los rezagados, que cada vez serán más, tengan que buscar ayudas paralelas de la escuela obligatoria y gratuita. 4. Con un solo libro de texto idéntico para toda la clase, sin otros recursos a disposición de los alumnos, es posible diferenciar la pedagogía cuando sea conveniente hacerlo. 5. Es la más ambiciosa y complicada de ejecutar. Es la idea de ir disponiendo de itinerarios formativos distintos que rompan con el marco organizativo dominante, entendiendo la individualización como una estrategia general para periodos largos de tiempo, rompiendo las clasificaciones de grados y las actuaciones individuales de los profesores encerrados en sus especialidades. La escuela pública y comprensiva como respuesta a las desigualdades y a las diferencias. La diversidad y las desigualdades entre estudiantes son aspectos que se manifiestan en cada centro escolar y en cada aula. Son retos y dificultades para las escuelas, producidos por diversos casos de desigualdad. Uno de los más comunes es la diferencia de tipos de estudiantes entre los centros públicos y los privados. Constituye uno de los casos más universales y frecuente. La población que frecuenta los centros privados pertenece a una clase social más alta que las que asisten a centros públicos. Estamos ante un sistema educativo que formalmente parece igualador, aunque sigue manteniendo importantes desigualdades. Es preciso hacer compatible la igualdad de todos ante la educación. La fórmula de organización comúnmente adoptada es la llamada escuela comprensiva, que tiene como característica el mantenimiento de todos los estudiantes juntos, sin segregarlos por especialidades o por niveles de capacidad. La educación comprensiva evita que los estudiantes de una misma edad se dividan en distintos sociales diferentes, retrasando la elección sobre el tipo de enseñanza que se va a cursar. Capítulo 6. La educación obligatoria. La educación obligatoria, un proyecto y realidad social que es preciso llenar de contenidos y de prácticas pedagógicas adecuadas. Las decisiones acerca de qué es conveniente enseñar se fundamentan en algunas razones básicas. 1. La razón que se tenga de la naturaleza humana y de sus necesidades. 2. Las funciones que se considera ha de cumplir la educación en un nivel o especialidad determinados. 3. La valoración de los contenidos considerados relevantes en una determinada cultura y en un momento dado, porque no todo le comprende la cultura.
tiene que ser contemplado por las escuelas. Lo que enseñamos responde a opciones y valoraciones tomadas en estos tres aspectos: el papel que desempeña para el sujeto, el valor que tiene que cumplir dentro de la sociedad y de la cultura, y una evaluación acerca de lo que vale en sí mismo lo que se enseña. Ofrecemos una serie de consideraciones de carácter orientador que puedan fundamentar una propuesta razonable acerca de qué compete a la educación obligatoria. A la educación obligatoria le compete la educación general, la especialización educativa de las escuelas, una enseñanza obligatoria con contenido valioso, un sujeto dotado de las herramientas básicas para penetrar en el mundo cultural. La cultura escolar sustanciosa y densa tiene que ser subjetivada y atractiva para formar parte de los sujetos. La cultura escolar tiene que aprovechar la variedad y riqueza de los depósitos a través de los que ella puede sernos accesible. El alumno que aprende es un ser singular al que apoyar en su autonomía. La educación ilustradora requiere un clima que posibilite la expansión creadora. Los profesores de calidad para la educación obligatoria. A la educación obligatoria le compete la educación general. El humanismo renacentista, con el descubrimiento de la tradición grecolatina, proponía considerar el cuerpo junto a la mente como aspectos educables esenciales en el ser humano. En 1640, en su didáctica Magna, Comenius sugería este objetivo para la educación, puesto que toda, puesto que toda la vida depende de la primera edad y de su educación. Se habrá perdido si todos los espíritus no fuesen aquí preparados para todas las cosas de la vida. Y como en el útero materno se forman a cada hombre los mismos miembros, manos, pies, lengua, etc. Aunque todos no han de ser artesanos, corredores, escribientes u oradores, así en la escuela deberán enseñarse a todos cuantas cosas hacen en referencia al hombre completo, aunque unas hayan de ser después de mayor uso para unos que para otros. Todo esto quiere decir que la escuela te enseña las bases para la vida en general. No se especializa en unas cosas u otras, sino que te da las bases para que puedas hacer ciertas cosas. Ya de ahí tú ya vas resolviendo los problemas eh, que se te presentan. La especialización educativa de las escuelas. Atender a las exigencias de la educación general en la etapa obligatoria implica establecer criterios de la selección de contenidos, tener unas determinadas prioridades. Nos referimos a la inserción de los sujetos en la cultura para que se apropien, el extender los saberes y el hacerlos accesibles a todos. Esta ha sido históricamente la especialización de la escuela, una función esencial de la educación general, que no agota todos sus propósitos, aunque marca una prioridad clara. La educación general exige la oportuna conjunción de medios pedagógicos diversos, desarrollo de actividades prácticas, provocación de determinadas vivencias, haciendo que la vida escolar transcurra en un clima o ambiente apropiados, práctica de hábitos
de comportamiento, el establecimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas, etc. Esto quiere decir que los saberes y la educación tiene que ser accesible para todos, no importa de dónde vengas. Y esto, bueno, ya lo sabemos porque, bueno, porque tiene que ser laica, así no se meten en problemas. Y también tiene que ser creativa y tiene que provocarte esas ganas de estudiar, aunque, bueno, no siempre se tienen, ¿verdad? Una enseñanza obligatoria con contenido valioso. La escuela se justifica como aparato difusor y creador de la cultura en los sujetos en tanto que sea capaz de difundir eficientemente aquella tradición, aquellos contenidos y habilidades para los que está más preparada que las demás esferas de socialización, la familia, los medios de comunicación, la comunidad, etc. Sin tradición que transmitir, no hay educación posible. Es decir, que la educación ilustradora se ocupa también de la posibilidad de criticar la tradición y de reivindicar olvidos. De ahí que el pensamiento moderno ilustrado, como contenido y método, siga teniendo vigencia para alimentar nuestro proyecto educativo, porque lejos de consumirse, gracias a ese espíritu de reconstrucción constante, mantiene su vigencia y sigue constituyéndose automáticamente sin dogmatismos. Bueno, creo que esto lo vemos un poco más en historia, que, que es de que siempre se habla de todo lo que pasó y pues de las tradiciones que se habían tenido antes. Y esto, claro, puede ser polémico, pero se debe de enseñar porque es parte importante. Y claro, sin una tradición no se puede enseñar porque, porque no estaríamos dando nada. Un sujeto dotado de las herramientas básicas para penetrar en el mundo cultural. La lectura ya no es solo la herramienta de apropiación de los materiales que sirven para la construcción cultural de nuestras capacidades, sino que sino que presta forma al intelecto y a la reflexión. Respecto de la escritura, la experiencia escolar es más determinante que en el caso de la lectura. En la vida cotidiana se ejerce el lenguaje a través de la lectura casi de manera tan natural como se habla y se escucha el lenguaje oral. En las sociedades alfabetizadas, leer es parte de las prácticas cotidianas en los ámbitos más diversos de la vida. Con la escritura no ocurre esto, o no es así en la misma medida que en el caso de la lectura. No es tan difícil ni tan necesario su ejercicio en las actividades que rellenan nuestro normal vivir. Escribir es comunicar, estructurar argumentos, activar nuestro léxico para encontrar las palabras que expresen lo que queremos decir y la forma de articularlas que mejor expresen nuestro pensamiento. Bueno, aquí vemos que eh, dos herramientas básicas en la vida en general es y en la cultura también es la lectura y la escritura. Pero la lectura se destaca un poco más que la escritura, ya que la lectura siempre la llevamos a cabo. Queramos o no, siempre está presente, porque ya sea que leemos un mensaje de texto, un anuncio publicitario, eh, el menú o X cosa, siempre estamos leyendo.
Por eso esto es muy importante. Y en el caso de la escritura no se lleva tanto en la vida cotidiana, a menos que, vayas en la escuela y obviamente la utilizas, o en tu trabajo, pero en sí en la vida cotidiana casi no se utiliza, a menos que quieras, no sé, escribir una carta o hacer una reflexión, pues a lo mejor lo escribes. La cultura escolar sustanciosa y densa tiene que ser subjetivada y atractiva para formar parte de los sujetos. Bueno, varios son los criterios que nos parece conveniente seguir para que tenga lugar el éxito en la subjetivación de la cultura. Estos son 3. El primero es potenciar la significatividad de lo que se pretende, es decir, garantizar el sentido de lo aprendido, lo cual significa que el material nuevo se añade a los significados poseídos por los sujetos, los perfecciona y se interrelaciona con contenidos ya subjetivados disponibles en los sujetos. 2. Coordinar todos los contenidos de la escolaridad o de una fase de la misma manera, vertical. Vertical, los aprendidos en distintos tiempos, cursos o niveles. Y de forma horizontal, los aprendidos simultáneamente, pero enseñados por diferentes profesores pertenecientes a asignaturas distintas. Bueno, esto nos da a entender que en la enseñanza es muy importante que sea atractiva y que utilicemos diferentes materiales. Pueden ser didácticos o de otro tipo. Y estos meterlos en el tema, ¿no? Para que así sea más fácil de comprender y que los alumnos también se interesen más. Bueno, el tercero, el interés o motivación, es la energía que nos impulsa, lo que da empuje a nuestras capacidades y habilidades, lo que nos lleva a crecer y a llegar más allá de lo que somos y tenemos, aprender con motivación, hacer interesante lo que se enseña, es garantía de la apropiación subjetiva de la cultura ocurrirá y de que el aprendizaje significativo en estas condiciones generará actitudes positivas para seguir aprendiendo. Bueno, aquí vemos que la motivación es un elemento muy importante al momento de enseñar, ya que refleja mucho el cómo se dará la clase. Si venimos con una actitud muy positiva y con ganas de hacer muchas cosas, bueno, los alumnos van a ver y a lo mejor esto se contagia. Entonces, también van a tener ganas de seguir aprendiendo y de poner atención en la clase. Al contrario, si vamos con una actitud muy apática, y con mucha flojera, los alumnos ni siquiera van a prestar atención, no van a estar haciendo las actividades y pues no van a aprender nada. La cultura escolar tiene que aprovechar la variedad y riqueza de los depósitos a través de los que ella puede sernos accesible. El aprendizaje escolar de calidad ha de saber aprovechar la diversidad de fuentes de cultura existentes y fundamentar la capacidad de seleccionar las más sustanciosas para hacer de la escuela un espacio motivador, proclive a la subjetivación de una cultura cada vez más disponible fuera de las escuelas. Debe hacerlo fundamentalmente por 2 razones. La primera, porque de lo contrario, la desigualdad de acceso a las tecnologías facilitan la difusión cultural provocada por las desigualdades condicionales geográficas, económicas y culturales
previas a las escuelas y externas a ellas, acentuará más desigualdades ante la cultura. La segunda, porque de no hacerlo, la escuela pierde valor rector en una sociedad en la que los mensajes de todo tipo y calidad crecen a ritmo exponencial y multiplican su posible incidencia en los individuos escolarizados y no escolarizados. El alumno que aprende es un ser singular al que apoyar en su autonomía. Con la educación obligatoria estamos ayudando a configurarse a un ser autónomo al que hay que darle grados adecuados de autonomía para que sepa valorar la libertad y aprenda a usarla. Hay que hacer de las actividades de aprendizaje ocasiones para que el sujeto se exprese en lo que hace, que pueda distinguir de los demás, que se constituya como individuo singular. Bueno, aquí nos dice que no solo hay que aprender, de la misma manera, sino que también hay que poner atención en lo que el alumno, los alumnos pueden hacer aparte, más allá, sus habilidades artísticas. Si un alumno es bueno dibujando, pues a lo mejor llevarlo un poco a la clase, meterlo en el tema y hacer que dibujen acerca, no sé, del tema. Si es muy bueno haciendo esculturas o en otras cosas, bueno, esto también hay que darle un espacio para que los alumnos puedan desarrollar estas habilidades que se caracterizan de cada uno de ellos. La educación ilustradora requiere un clima que posibilite la expansión creadora. La inteligencia, la creatividad, la expansión de las posibilidades de cada uno, el crecimiento individual, el sujeto que se va perfilando como identidad única requiere de un clima no amenazador para que el crecimiento que propicia la interacción del individuo con la cultura no tenga que sustraer energías para defenderse o resistir. Bueno, como ya vimos, es importante que los alumnos se desempeñen también en la parte de la creatividad, pero esto necesitan un espacio y en este espacio necesitan un clima, un ambiente cómodo y de confianza para que ellos puedan desenvolverse de manera fácil y cómoda. Profesores de calidad para la educación obligatoria. La contestación a las preguntas de qué deben ser y cómo deben actuar los profesores depende de consideraciones sobre su formación pedagógica, su bagaje cultural, sus cualidades personales, su estatus social, las condiciones y regularización de su trabajo, su ética profesional, la percepción que tienen de sí mismos como profesionales o educadores. Todo eso define sus actuaciones y la calidad de su enseñanza. Los profesores deben tener autonomía profesional, pero no el derecho absoluto a determinar su práctica. Lo mismo que el médico no debe tener el poder absoluto de decidir lo que es la vida saludable. Bueno, aquí ya nos metemos un poco más en los profesores. Un buen profesor debería de ser un líder, más no un jefe. Y también un profesor debe guiar y no debe ser autoritario, debe apoyarse con el grupo y también para poderse relacionar y saber las dificultades y los problemas que le ocurren para que así puedan aprender un poco mejor, pero también manteniendo una cierta distancia. También no ser autoritario,
No determinar todo y ser cerrado. Bueno, esto sería todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención.